Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por conectaros esta tarde con nosotros a esta jornada que ya sabéis que vamos haciendo cada X tiempo, hablamos sobre dolor y muchas gracias a las ponentes. Reumas es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Nos referimos a enfermedades como la artrosis, la artritis, la espondilitis, el lupus, etcétera, etcétera, por poner algunos ejemplos, o aquellas que son minoritarias por existir pocos casos, como el Ehlers-Danlos, CAPS, fiebre mediterránea familiar. También trabajamos con las personas cuidadoras, como los padres y madres de niños y niñas que debutan con estas enfermedades ya desde pequeños. Damos servicio directo a más de 1.200 personas que tenemos asociadas, con un pequeño equipo de profesionales, colaboradores y personas voluntarias para tareas o acciones puntuales. En Reumas teníamos una visión a largo plazo, y es que la persona consiga convivir con la enfermedad alcanzando también su proyecto vital. Con esto queremos decir que la enfermedad entre en remisión o que esté muy bien controlada y que la persona consiga un bienestar psicológico estabilizado en el tiempo y adquiera nuevos estilos de vida. Porque sabemos que para alcanzar estas metas se debe tratar a la persona desde todos los determinantes en salud, desde el punto de vista laboral, educativo, social, psicológico y no solamente desde el ámbito sanitario. No olvidemos que muchas de las enfermedades reumáticas son crónicas, discapacitantes, muchas veces invisible y que nos provocan dolor. En definitiva, prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico las personas sean capaces de asumir lo que les está pasando y lo que comporta convivir con su enfermedad y vayan adquiriendo conocimiento, herramientas, técnicas para poder empoderarse y corresponsabilizarse de esta convivencia, siempre como complemento al ámbito sanitario. Sabemos que la adaptación a convivir con la enfermedad lleva a la persona a realizar cambios en su día a día y que poco a poco estos cambios hacen que también se cambie como persona. Esto al final provoca una transformación personal que hace que ya no sea la enfermedad reumática la que nos acompaña, sino que forme parte de nosotros. En Reumas tenemos diferentes ámbitos de actuación para conseguir lo que estamos hablando, desde dar información, dar servicios de atención psicológica o grupos de ayuda mutua, talleres de mindfulness, yoga, nutrición, fisioterapia, o en el ámbito de la atención social, el tema de discapacidad, tema laboral, escolar, adaptación de la casa, adaptación de domicilio. Y disponemos también de un plan de formación para todas las personas asociadas para conocer mejor su enfermedad y capacitarse, o jornadas como la que hacemos hoy. También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos está pasando, como en temas de innovación o de investigación. Y participamos en diferentes comisiones, grupos de trabajo, haciendo también incidencia política. Me gustaría muchísimo agradeceros que nos acompañéis en esta mesa redonda sobre dolor y discapacidad. Ya la Asociación Internacional del Dolor revisó la definición del dolor en el año 2020, que lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Y sabemos que las patologías crónicas que ocasionan dolor se dan mayoritariamente en enfermedades reumáticas, un 40% en fibromialgia, un 24% en lumbalgia y un 23% en la artrosis, como los más altos de la tabla, ¿no? Por lo tanto, el dolor es un tema importante del que debemos hablar. Como personas con enfermedades reumáticas, tenemos que aprender a convivir con él. Pero esto, ¿qué significa? ¿No? Seguro que si preguntamos a cada una de las personas que estamos aquí, diríamos algo diferente. Pero lo que seguro que estamos de acuerdo es en que nos condiciona nuestra vida. De ahí la importancia de conocer más sobre el dolor y aprender de cómo otras personas lo han enfrentado para disponer de herramientas y recursos. Como venimos haciendo cada 3 meses, más o menos, os presentamos otra mesa monográfica sobre el tema en la que trataremos el dolor desde la perspectiva de la discapacidad. Estudios recientes como el Barómetro del Dolor
han estimado que el 65% de pacientes con dolor crónico en España, que son aproximadamente 5,2 millones de personas, sufren dolor crónico discapacitante, mientras que el 35% restante presentan dolor crónico no discapacitante, lo que representa 2,8 millones de personas. Es muchísima gente. Según el estudio sobre dolor y salud mental realizado en el año 2023 por la Liga Reumatológica Española, de la que formamos parte, se pudo observar que aquellas personas que han tenido reconocida una discapacidad menor al 33% tienen menor autopercepción de dolor crónico insoportable en comparación con el resto, ¿no? Sin embargo, a mayor discapacidad reconocida sí que parece aumentar ligeramente la autopercepción de dolor crónico agudo y grave. Dicho esto, abro la mesa y os dejo con Patricia Planas, que es la persona que la va a moderar, que es directora técnica de Reumas de la Liga Reumatológica Catalana y psicóloga especialista en psicología clínica por la Universidad de Barcelona, profesional que conozco desde hace muchísimos años por su trabajo realizado en la asociación y atendiendo al colectivo. Muchas gracias. Gracias Elisenda y bueno, gracias a todos por acompañarnos, especialmente a las ponentes que nos acompañáis hoy y gracias bueno, a todos y todas los que os habéis conectado para asistir a esta jornada tan interesante como la de hoy sobre dolor y discapacidad. Esta jornada, como ha dicho Elisenda, se enmarca en un ciclo de 4 jornadas monográficas sobre dolor. Y el objetivo de estas jornadas es un poco echar un poco de luz a los diferentes enfoques, situaciones y consecuencias que tiene el hecho de convivir con una enfermedad reumática que, como ha explicado Elisenda muy bien, cursa con dolor y produce muchas veces mucha discapacidad. Entonces, hoy queremos profundizar pues, en las diferentes maneras de abordar el dolor con la finalidad de que podáis pues, bueno, mejorar un poco vuestra experiencia al convivir con el dolor. Y para ello hoy hemos invitado al equipo de rehabilitación del Consorcio Corporación Sanitaria del Parc Taulí, en Sabadell, y a Marta Morató, que es una paciente. Entonces, antes de empezar, voy a presentaros a cada una de ellas. En primer lugar, bueno, tenemos a Ariadna Álvarez, que es fisioterapeuta y psicóloga general sanitaria, es miembro de la Comisión de Dolor Crónico del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y hace 5 años que trabaja en el Hospital Parc Taulí de Sabadell y desde hace 2 años su práctica clínica se ha enfocado más en el abordaje de la fibromialgia mediante las terapias multicomponente. Bienvenida, Ariadna, y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. En segundo lugar, os presento a Natalia Ridao. Natalia Ridao es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Desde hace 8 años es adjunta al Hospital Parc Taulí en Sabadell, pero antes había trabajado en la mutua laboral, por lo tanto tiene una amplia experiencia en todo lo que es aparato locomotor y dolor. Y luego tenemos a Natalia Sanz, otra Natalia. Ella es terapeuta ocupacional de este mismo servicio de medicina física y rehabilitación del Parc Taulí. Es especialista en terapia de mano y también en rehabilitación neurológica, patología traumática y reumática. De unido, como decimos en Cataluña. Bienvenidas a las dos, Natalias. Natalia, no te he presentado, Natalia, ahí te he saludado. Gracias. Perfecto. Y por último, está con nosotros Marta Morató. Marta, bueno, fue diagnosticada de lupus en el 2001 y de otra enfermedad, en este caso neurológica, que es la disfonía multifocal progresiva en el 2020. Ella es miembro y colaboradora de Reumas y luego está en otras asociaciones también de pacientes y es un miembro activo de la Comisión Farmacoterapéutica del Consejo Consultivo de Pacientes de aquí de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bienvenida, Marta, y gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta, ¿no?, que se me ocurre lanzar al aire para que nos expliquéis un poco es ¿desde cuándo funciona este servicio de rehabilitación, ¿no? ¿Cómo funcionáis como equipo y cómo os llegan los pacientes? Luego ya explicaremos un poco cada una de vosotras lo que hacéis, pero como equipo y esta idea, ¿no?, de montar este servicio, ¿cómo sale? ¿Desde cuándo existe? No sé, cualquiera de las tres, si nos lo queréis contar un poquito. Sí, bueno, si queréis, yo empiezo haciendo un poco de... a ver, los servicios de rehabilitación existen no solamente en el Taulí, ¿no?, en casi todos los hospitales. No solamente está formado por un determinado tipo de profesional, sino que somos un servicio multidisciplinar y la rehabilitación es la especialidad que se encarga de la discapacidad. No trata la enfermedad, sino la discapacidad secundaria a cualquier tipo de enfermedad o a cualquier tipo de patología. Entonces, nosotros en nuestro servicio somos unos médicos rehabilitadores y trabajamos junto con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas. Esto sería lo que es el servicio en sí. En otros servicios que no es el nuestro, quizás haya otros especialistas también trabajando como neuropsicólogos o psicólogos dentro del servicio de rehabilitación. En nuestro caso son consultores, no están dentro de nuestro servicio. Y, bueno, la forma de funcionar nos derivan, somos una especialidad transversal, con lo cual colaboramos con cualquier tipo de patología o con cualquier especialista que tenga una patología potencialmente que pueda causar una discapacidad o un dolor, o cualquier tipo de patología que pueda causar una secuela es el tipo de paciente que nosotros nos derivan, y puede ser desde el médico de cabecera al reumatólogo, el traumatólogo, el neurólogo, bueno, y así infinito. Entonces, nosotros vemos pacientes habitualmente en la consulta externa que nos derivan otros especialistas, pero también los podemos ver desde el hospital. Hemos hecho algunas interconsultas, vemos un paciente que sabemos que puede tener una secuela o un dolor que necesita ser nuestro seguimiento, y entonces hacemos ese seguimiento. Y un poco es así como funcionamos en conjunto. Entonces, nosotros como equipo hacemos una valoración primero por el médico y luego hacemos una pauta de trabajo conjunta con fisioterapia, terapia ocupacional, un plan de trabajo para intentar mejorar, pues, dependiendo de cada paciente. No sé, Muchísimas gracias. Súper claro, Natalia. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es obligada, ¿no? Bueno, estáis aquí, ¿no? Una médico especialista en rehabilitación, una terapeuta ocupacional, una fisioterapeuta y una paciente, ¿no? Me gustaría que nos explicarais un poquito, súper brevemente, qué hacéis, ¿no? En qué consiste cada una de vuestras especialidades, ¿no? ¿Qué hacéis concretamente cada una de vosotras? ¿Sigo yo Venga, ahora y después? Sí. Venga, sí. Vale, yo soy Natalia, soy terapeuta ocupacional, y la función principal de la terapeuta ocupacional es la promoción de la autonomía personal y para mejorar la calidad de vida de la persona. Para ello, pues, como herramienta terapéutica utilizamos la actividad significativa para la persona y la ocupación, ¿no? Que hablamos mucho de mejorar el desempeño ocupacional, ¿no? Mejorar la práctica, ¿no?, en las actividades y en las ocupaciones que pueden ser, pues eso, las actividades de la vida diaria, como el lavarse, el vestirse, como en el trabajo, como actividades, ¿no?, en el de ocio, de tiempo libre, o incluso en el descanso, la actividad de descansar. Y bueno, para ello hacemos diferentes intervenciones que ya iré comentando, ¿no?, más adelante, si os parece. Uh-huh. Muchas gracias, Natalia. Ariadna, ¿sigues tú? Uh-huh. Bueno, pues yo desde mi punto de vista de fisioterapeuta, la función del fisioterapeuta sería, pues, evaluar y tratar, así como prevenir diferentes patologías
Entonces, habría como diferentes actuaciones que puede hacer el fisio. Por ejemplo, ayudará a mejorar o controlar la sintomatología mediante pues, diferentes técnicas, terapia manual o el uso de frío-calor, electroterapia, ultrasonidos, magnetoterapia, diferentes terapias no farmacológicas. Después tendríamos también técnicas que nos ayudan a restablecer o mantener la función física de la persona, como podría ser pues, un plan de ejercicio terapéutico o pues, recomendaciones posturales, trabajo de aquellas funciones que se vean afectadas en cada persona y evaluar de manera individualizada qué es lo que se tiene que trabajar en cada caso, ¿no? Para restablecer o mantener esa funcionalidad y mejorar la calidad de vida de la persona. Vale, muchas gracias, Ariana. ¿Y tú, Natalia? Yo soy médico rehabilitador, como he dicho hasta ahora, nosotros somos los médicos de la discapacidad y cuando nos llega un paciente, lo que tenemos que hacer o nuestro trabajo es primero ver en qué entorno nos estamos trabajando, ¿no? Ver qué patología de base tiene, cuál es la lesión que tiene, para nosotros tener un poco estar centrados en dónde estamos trabajando, ver qué pronóstico tiene esa enfermedad y luego ver qué limitaciones le supone a esa persona y dentro de todo el despliegue que podemos tener de tratamientos, pues intentar hacer un plan de trabajo para mejorar esas capacidades que están limitadas o sobre todo enfocado en lo que la persona le molesta o le interesa más. Es decir, hacemos un plan de trabajo dentro del desplegable, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por esa persona cuando entre en la consulta? Pues tiene el dolor controlado, puedo hacer algo para manejar ese dolor. ¿Me puede ayudar la farmacología? Pues tiene el dolor ajustado. ¿Me puede ayudar la fisioterapia? Hablo con el fisioterapeuta. ¿Puede ayudar la terapia ocupacional? Vamos a hacer un plan de trabajo conjunto. Luego, ver si hay otras técnicas más intervencionistas que también puedan ayudar a controlar el dolor, eso también se valora. Planificar si esa persona necesita unas ayudas técnicas para mejorar su vida diaria y su autonomía. A veces no podemos mejorar la función porque no nos lo permite la enfermedad, pero sí podemos intentar compensarla con ayudas técnicas, prescribiendo productos ortopédicos, para favorecer pues esta autonomía. Y no sé si me dejo cosas. Educación sanitaria, explicar, ¿no? Sobre todo explicar cuál es el pronóstico y qué es lo que podemos hacer por él en cuanto a función, ¿no? Eso es lo que hacemos en la consulta, en una consulta. Vale, perfecto. Ayudáis muchísimo a que la persona llegue hasta al máximo de donde puede llegar, ¿no? Con la enfermedad que tiene. Y esto es súper importante. Marta, cuéntanos un poco, tú eres como usuaria, ¿qué servicios de rehabilitación utilizas y cómo te va? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, yo en principio fui diagnosticada en el 2001 de lupus, en el 2020 distonía multifocal progresiva, con lo cual la movilidad y el grado de discapacidad me ha incrementado mucho. Yo iba a un servicio de rehabilitación en un hospital, pero debido a mi movilidad ya decidieron pasármelo a domiciliaria, ¿no? Aquí tengo como dos cosas a decir. Uno es el saber que tienes una enfermedad te condiciona la vida. O sea, te cae un boom y te condiciona la vida, ¿no? Encontrarte con gente empática que te ayuda, sobre todo para gestionar el aspecto emocional y funcional, es un aspecto importante. Yo lo que me he encontrado tanto a nivel hospitalario como a nivel domiciliario es que la rehabilitación va muchísimo más allí. Es decir, te genera una ilusión, un movimiento, un compromiso, un reto, un verte capacitado, ¿no? Que tienes a gente a tu lado que te ayuda. Una movilidad dual en el aspecto tanto físico como mental. Y cuando estás muy hundido no lo ves, pero luego
gracias a estos profesionales que son como la copa de un pino, surges arriba y tienes esas ganas de superación. Y muchas veces yo me he encontrado con mis fisioterapeutas, que hay un grado de conexión que también ayuda a nivel psicológico. Y es un trabajo duro para los pacientes, no sé, para los profesionales, pero muy necesario para nosotros, porque va muchísimo más allí. Es un valor mucho más añadido. Te aprendes como a retar y a verte capacitado. Bueno, no, perdona. Nos hacéis aprender a vernos más capacitados y tal. En este aspecto yo me he encontrado con profesionales excepcionales, pero que luego por contraparte un poco la administración sanitaria es toda una burocracia porque te dan unas poquitas sesiones a hacer trámites burocráticos para volver a pedirlos y es un poco cansino. Pero el trabajo que hacéis creo que se debe poner en relevancia y en valor y que esto debe hacerse llegar muchísimo más arriba porque transciende mucho más de los valores de ejercicio, movilidad, movimiento. Dais mucho más. Muchísimas gracias, Marta. ¿Qué tipo de pacientes atendéis, ¿no? Porque habéis dicho, ¿no? Con problemas neurológicos, con problemas del aparato locomotor, con tal. Aquí podemos entrar, ¿no? Habría como dos tipos de discapacidad, es decir, una discapacidad más temporal, más aguda, que sería la de que cuando te ponen una prótesis, y luego una discapacidad más crónica, que sería la propia de las enfermedades más reumáticas o algunas neurológicas. Incluso ¿sirve esta diferenciación o cómo, ¿sabes? No sé, contarnos un poco cómo, luego ya entraremos de lleno en las reumáticas, ¿no? Pero un poco para que veamos un poco todo el tipo de pacientes que tratáis, porque creo que es importante también que lo sepamos. Bueno, en mi caso, ¿sí? En mi caso, los pacientes que solemos ver en la consulta, pues son, como has dicho, pueden ser de dos tipos, ¿no? Una persona ha tenido una patología aguda y intervenimos para hacer una recuperación de ese evento agudo que ha tenido. En ocasiones, esto puede formar parte de luego una secuela que pueda ser crónica. Y luego están todas las enfermedades que sí son crónicas, ¿no? Desde neurológicas, reumáticas, inflamatorias, etcétera. Entonces, atendemos los dos tipos de patologías. Lo que pasa que también es cierto que las secuelas son crónicas, pero el recurso crónico nos es muy difícil de poder sostener, ¿no? Porque un seguimiento de toda la enfermedad crónica a todos los pacientes siempre, pues es lo que el sistema a veces no nos deja hacerlo quizás adecuadamente y a veces pues vemos los pacientes de forma muy espaciada o cuando hay alguna agudización de esa enfermedad crónica. Este es un tema complicado, ¿no? Como el acceso, ¿no? El acceso a estos servicios y no tanto el acceso, sino luego la duración, ¿no? Porque si son patologías crónicas como tal. Pero bueno, aquí desde Reumas, ¿no? Y desde asociaciones de pacientes, pues bueno, también es un poco nuestra función el defender, ¿no? El velar por los derechos, ¿no? de los pacientes con estas enfermedades. Vosotros desde vuestro servicio hacéis lo que podéis, no podéis hacer más. Entonces, contarnos un poquito, ¿no? A mí me gustaría que pusierais un ejemplo, ¿no? Práctico de cómo una persona con una enfermedad reumática que tiene discapacidad, pero que tiene también dolor, o sea, cómo lo trabajaríais, ¿no? Una persona, por ejemplo, pues con artritis reumatoide, ¿no?
Porque supongo que no es lo mismo el trabajo si está la enfermedad estabilizada o si tiene un brote, por ejemplo. ¿Cómo trabajáis a este nivel? Me gustaría que cada una de vosotras lo explicara un poquito más en detalle. Bueno, normalmente el reumatólogo nos haría una consulta, perdón que empiece porque luego hace todo el trabajo, nos hace la consulta, vemos al paciente y, bueno, lo que se hace cuando llega la consulta es, primero, qué enfermedad tiene, en qué fase se encuentra de esa patología, ¿no? Si está en una fase agudizada, si está en una fase de secuelas o está en una fase crónica. Luego, ver, el dolor lo tiene controlado, no lo tiene controlado, podemos hacer alguna cosa que no haya hecho ya el reumatólogo, porque le ha puesto toda la medicación necesaria para su enfermedad. Quizás en el momento que lo veamos nosotros podemos ajustar alguna cosa y luego ver qué le está suponiendo, qué dificultades tiene en cuanto a en su vida diaria, ¿no? A lo mejor para esa persona lo importante pues es que tiene unas deformidades en las manos que no le permite pues comer de forma autónoma o levantarse solo de la silla o irse hasta el baño y luego ser capaz de hacerse una higiene de forma él solo, ¿no? A partir de aquí ajustamos la analgesia y inmediatamente pues yo hablo con las compañeras, que son las que luego al día a día van a estar trabajando con el paciente, ¿no? Con la fisioterapia y la terapia ocupacional, súper importantes las dos, para trabajar activamente con el paciente. Esa sería, pues, en un entorno de una paciente con una artritis reumatoide, pues lo que podríamos hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora ellas os cuentan lo que... Vale, entonces, claro, desde ti, ¿no, Natalia? Se lo derivarías, hablarías con ellas y se lo derivarías a Natalia y Ariadna, ¿no? Claro, quizás tú piensas, hablo con Natalia. Natalia, ¿qué te parece? Unas férulas para las manos, ¿cómo podríamos mejorar esta forma para que pueda comer por sí misma? ¿Cómo podemos hacer para que esto no empeore? ¿Se te ocurre? Porque además a veces se te ocurre cómo podríamos hacer unas férulas para las manos y bueno, son súper ingeniosas y intentas ajustar si necesita pues quizás pues sea el momento de plantearse pues ayudas técnicas, un bastón, una silla de ruedas, bueno, esa sería mi tarea en el contexto, ¿no? Vale, y entonces Natalia te llegaría a ti y tú como terapeuta ocupacional, ¿cómo trabajarías con esa persona? Sí, yo desde la terapia ocupacional, ¿no? Hacemos, ¿no? Con esta valoración que ya nos viene también de la doctora, hacemos una identificación, ¿no? Una identificación de la actividad y los comportamientos que le pueden llegar a desencadenar más dolor o que empiezan, ¿no? o agravan ese dolor. Y entonces hacemos de manera conjunta con la paciente, con la persona, un análisis de las actividades, ¿no? Y hacemos, pues, revisamos, ¿no? Pues de las actividades de la vida diaria, pues eso, ¿no? Pues qué es lo que le limita más su autonomía a la hora de la higiene o del vestido y a lo mejor pues empezamos a modificar el entorno, modificar actividades. Por ejemplo, modificamos el entorno sugiriendo pues sillitas para la ducha, recomendamos la que es más adecuada para esa persona o cambiando, modificando incluso ropa, ¿no? Pues en lugar de cremalleras o botones pequeños se pueden poner velcros o utilizar para abrocharse los botones con mango más engrosado. También, ¿no? Pues en este análisis de actividad pues valoramos toda la parte también de actividades más complejas de la vida diaria, como el ir a comprar o el cuidar de la casa, el cuidar a otros, y hay muchos productos de apoyo que pueden ayudar, como pues, ¿no? Las conocidas rumbas o los cubos de fregar con ruedas, o aconsejamos el uso de carros para ir a hacer la compra, ¿no? La parte aquesta también de esta parte de educación de higiene articular, de ergonomía, para poder, ¿no?
que mantengan un posicionamiento adecuado, que lleven el manejo de las cargas, que sea adecuado, que se lleve bien con las palmas de la mano, no abusar de las pinzas del pulgar, porque entonces se puede sobrecargar más la articulación y causar más dolor. Educamos también pues, en técnicas de conservación, de ahorro de energía, ¿no? El alternar el descanso con la actividad, porque también pasa muchas veces que cuando tienes dolor, pues te quedas, pues evitas la actividad y entonces, ¿no? Eso es un pez que se muerde la cola y entonces cuando no tienes dolor haces muchísima actividad y entonces el dolor aumenta y haces, ¿no? Tiempos de descanso más largos que tampoco nos están ayudando, ¿no? A ese manejo del dolor. Entonces, pues en ahorro de energía, pues damos como muchas pautas para planificar, organizar, de intentar no hacer muchas cosas a la vez, ir de una en una, ¿no? Darse el tiempo, ¿no? Un poquito de gestión del tiempo. Después, ¿no? Como ha dicho mi compañera, la doctora Ridao, pues en mano reumática, en artrosis, artritis, valoramos, ¿no? Pues férulas muy personalizadas para mejorar la función o a veces incluso para limitar, para hacer, ¿no? O sea, para mejorar función pueden ser férulas más de diferentes materiales, más dinámicas que permitan a lo mejor pues el escribir en el ordenador porque posicionan mejor la muñeca y tienen el pulgar mejor colocado, ¿no? Entonces disminuye la agresión de la articulación y el dolor se queda más controlado a, por ejemplo, férulas más de reposo, pues nocturnas para que la articulación se mantenga en una posición más adecuada. También pues eso recomendamos ejercicios pues terapéuticos para las manos, sobre todo para evitar, ¿no? O intentar mitigar esta rigidez matutina o este dolor matutino para hacer un poquito de calentamiento y ofrecemos eso un poquito de consejos también como para técnicas de relajación, en cómo organizar, cómo mantener las rutinas, ¿no? La importancia de mantener los roles, ¿no? Vitales de la persona y también, ahora se me pasaba, ¿no? Que intentamos también trabajar, orientarnos en la parte del ocio, porque son unas actividades que también nos producen mucha satisfacción, ¿no? A nivel emocional y a nivel de autoestima, nos ayudan a la autoestima y cuando tienes dolor, pues son las cosas que también vas apartando, ¿no? Vas dejando, ¿no? Que no me encuentro bien, no que no estoy bien y a veces llegamos a hacer adaptaciones, ¿no? Ahora me viene pues una persona que le gustaba mucho el aquagym y no podía por los dolores que tenía en las manos cuando hacía los movimientos y le hicimos pues unas adaptaciones, ¿no? Para que pudiese seguir haciendo para las manos, para que pudiese seguir haciendo esos ejercicios, ¿no? Y que pudiese seguir con la actividad, ¿no? Y es un poquito productos de apoyo para la casa y eso acompañamos a la persona y cuando van surgiendo a veces, ¿no? Haces unas intervenciones y después van surgiendo otras necesidades y nos vamos adaptando, ¿no? a las necesidades de ese momento. Muchas gracias, Natalia, súper bien explicado, ¿eh? Y tú, Ariadna, ¿qué harías con esta persona, ¿no? Bueno, en mi caso os hablaré un poco de la función que haría el fisio, pero después también quisiera comentar que actualmente mi práctica clínica es 100% enfocada a las terapias grupales en la fibromialgia, entonces ahora estoy muy especializada en este ámbito, ¿no? No obstante, pues bueno, el fisio, al igual que el terapeuta ocupacional, recibiría un poco esta pauta en base a la evaluación y diagnóstico que ha hecho el médico rehabilitador y a partir de aquí pues tendría unas pautas, ¿no? individualizadas según las necesidades de ese paciente. Entonces podríamos empezar, ¿no? desde una base de educación, ¿no? Hablar con la persona sobre su dolor, cómo le afecta, recomendaciones y después pues podríamos hacer un abordaje en cuanto a la sintomatología, aplicando estrategias enfocadas a disminuir el dolor o disminuir la inflamación, como por ejemplo pues la electroterapia,
ultrasonidos, magnetoterapia, uso del frío. Después, pues los fisioterapeutas trabajamos con las manos, entonces la terapia manual es una estrategia, ¿no? Básica, y tenemos diferentes maneras, ¿no? de trabajarla mediante estiramientos, movilizaciones pasivas, tracciones. Podemos hacer también drenajes, masoterapia. Según cada persona, ¿no? Esa necesidad que tenga de restricción de la movilidad, intentaríamos recuperarla e intentar pues, que esa persona, esas limitaciones que tiene, que sean las mínimas posibles. Después, en cuanto a la funcionalidad, pues si detectamos que hay una necesidad de trabajar la fuerza, haríamos ejercicios específicos para trabajar esa fuerza o ejercicios para trabajar la elasticidad, o en otros casos quizá pues trabajaríamos la coordinación, el equilibrio. Hay diferentes tipos de ejercicios, entonces en cada paciente intentaríamos adecuarlos en base a, como ha dicho también mi compañera Natalia, aquello que motiva a la persona, ¿no? Lo que quiere recuperar, aquello que le gusta, esas actividades que quiere hacer, pues también enfocándolo un poco hacia ese futuro de eso que quiere recuperar la persona. Vale, muchas gracias, Ariadna. Y lo que nos explicabas ahora, que estás más focalizada en la terapia grupal y en el tratamiento de la fibromialgia, ¿no? Básicamente, explícanos así brevemente qué es lo que haces. Bueno, pues desde hace aproximadamente año y medio estamos aplicando junto con el servicio de reumatología, nos coordinamos para pues poner en marcha la terapia multicomponente para la fibromialgia, que es un tipo de terapia en el cual se integran 4 terapias, que serían la educación en neurociencia del dolor. La primera sería pues hablar de cómo funciona el dolor crónico persistente en cuanto a cómo está afectando al sistema nervioso central y los cambios que produce, que permitiría a la persona entender mejor pues cómo funciona su cuerpo y cómo funciona, ¿no? el procesamiento del dolor en el cuerpo. Después también aplicaríamos el ejercicio físico-terapéutico, que sería un tipo de ejercicio de exposición gradual, o sea que vamos introduciendo muy poquito a poco, también individualizado, y es un ejercicio de baja intensidad. Y por otra parte, pues como psicóloga aplicaríamos un tipo de terapia, que es la terapia cognitivo-conductual, y las técnicas de mindfulness. Entonces, todo esto se realiza en sesiones grupales que duran 3 meses. El total de la terapia serían 3 meses. Muy bien, pues muchas gracias, Ariadna. Marta, ¿nos podrías contar tú como paciente concretamente qué servicios, ¿no? o qué utilizas de lo que nos han contado ellas? Bien, yo estoy gratamente sorprendida de esta conjunción que tienen las dos Natalias y Ariadna, porque creo que es fundamental. Yo en mi caso ha sido un poquito más diferente. Sé que me recomendaron primero la prótesis, la órtesis, pero bueno, prótesis, vete ahí, haz un PAO, vete allá, que te lo firmen, vete allá, que te lo admitan, vete aquí, espérate. Sí. Y ha sido un poco largo y arduo. Entonces, para mí, tener un sistema centralizado, como veo que tienen las Natalias, perdón por decirlo así, y Ariadna, me parece fantástico. Creo que sería una ayuda que necesitaría instaurarse en cada centro, porque después del sufrimiento, ¿no? del diagnóstico Zasca, de verte discapacitado Zasca y de necesitar estas cosas, yo por ejemplo llevo una prótesis y una órtesis, y una férula, los trámites burocráticos son cansinos. Aquí pediría ayuda de los sistemas sanitarios, no de los profesionales, porque sé que hacéis el 1000%, ¿eh? Sí, Marta,
Marta, nos encargamos desde Reumas. Sí, Vamos a luchar por eso, pero sí. cuéntanos un poquito. ¿Tú has tenido contacto como usuaria con la terapeuta ocupacional o con el médico rehabilitador, con fisio? Supongo que sí, ¿no? Quiero decir, muy brevemente, cuéntanos qué servicios has requerido y cómo te han ido. Rehabilitación sí, el médico de rehabilitación sí, con el terapeuta ocupacional no. O sea, hasta que no lo pedí yo meses después porque nadie me explicó lo que era una terapeuta ocupacional, venir a casa y decirme, no, has de cambiarte el baño, has de cambiarte... yo no tenía ni idea. Entonces, que surjan estas iniciativas de que desde un principio te lo cuenten, me parece fenomenal. Yo no lo gaudí, no lo... Sí, no pudiste beneficiarte, ¿no? De esto. Sí, no lo Has pude ido descubriendo beneficiarme. poco a poco. Sí, fui descubriéndolo a raíz de rascar en el sistema sanitario y en Internet. Entonces, para mí, estas iniciativas que tienen estas 3 superprofesionales, pues es muy de agradecer y me gustaría que el sistema sanitario tomara ejemplo para instalarlo en todos los centros. Sí, esto estaría muy bien. Esta sería un poco la última pregunta que tengo, ¿no? Antes de empezar un poco, podéis, ya si queréis, si tenéis alguna pregunta, la podéis apuntar en el chat y yo la transmito a las ponentes, que será más fácil porque no os veo a todos, que sois muchos, pero sí que veo el chat. Entonces, si tenéis alguna pregunta, la escribís y el tiempo que nos quede intentamos resolverla. Y bueno, la última pregunta un poco, ¿no? Y relacionado un poco con lo que comentaba ahora Marta, ¿cómo se puede acceder en este caso, a vuestro servicio, ¿no? Y si hay, tú comentabas, Natalia, ¿no? Al principio que otros hospitales hay servicio de rehabilitación, pero que no todos funcionan igual. Bueno, ¿cómo funciona, no? Porque si yo vivo en Barcelona, ¿me puedo ir al servicio de rehabilitación de Sabadell o no? Si nos lo podéis explicar. Sí, os cuento un poquito, porque la rehabilitación en cada zona, a ver, lo básico es que haya médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, pero cómo se distribuye el trabajo, cómo fluyen las interconsultas, desde dónde las derivaciones, el espacio que hay para atender a los pacientes, el flujo de pacientes. Cada zona puede ser muy diferente. Entonces, es verdad que puede haber una diferencia entre un paciente que vive pues, en Girona, porque su zona pues, está distribuida o tiene una organización de una forma, o otro paciente que vive pues, en Sabadell. Aún así, también en Sabadell no todo el mundo accede al hospital, porque hay otros centros externos donde se derivan pacientes, y estos centros externos quizás no tienen una Natalia terapeuta ocupacional que pueda hacer todo, o quizás no tengan un acceso de los minutos de visita médica también, ¿no? Para atender a estos pacientes. El sistema no da para lo que decía, ¿no? La secuela crónica, el dolor crónico o la discapacidad crónica es muy complicado de abordar de una forma igual en todos los territorios porque porque no es igual, ¿no? Entonces, para acceder a los centros de rehabilitación o a los servicios de rehabilitación, a través del médico de cabecera se puede derivar o a través de los especialistas. Es importante a veces pedirlo, porque para que te manden, a veces hay que pensar que hay un especialista que te puede ayudar en eso. Entonces, como pacientes, podéis pedir, yo necesito que me vea el servicio de rehabilitación, y en cada zona pues tiene que haber un servicio que se encargue pues, de ver esos pacientes. Luego, ¿qué cantidad de atención o qué medios tendrá ese centro? Eso no lo sé.
pero debería de haber pues, un servicio de rehabilitación multidisciplinar con fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y trabajar conjuntamente. Bueno, yo en una consulta yo sola no podría más que hacer unos paus, explicarle al paciente, pero yo necesito de los demás. Yo necesito a Ariadna y a Natalia para hacer un abordaje correcto, ¿no? De lo que le pasa al paciente. Entonces, bueno, os digo que hay que mandar a los servicios de rehabilitación, pero es verdad que garantizar que van a ir a parar a un servicio que tenga todo y que les pueda, pues eso no os lo sé decir. Porque Muchas gracias, Natalia. No sé si alguna, la otra Natalia Sanz o Ariadna, ¿queréis comentar algo más sobre lo que ha dicho Natalia? Había visto ahora aquí una pregunta que era una pena, depende de dónde vivas. Debería poder acceder todo el mundo a un servicio de rehabilitación cuando tiene una secuela. Debería, pero yo os puedo explicar la experiencia que tengo en la zona y, bueno, mi familia vive en otra provincia y, bueno, sí, accede, pero no es exactamente la misma estructura. No os puedo decir, es que será lo mismo, es que la estructura que hay aquí es la misma que hay allí. También disponemos de rehabilitación domiciliaria, pero la rehabilitación domiciliaria en unas zonas está muy orientada a la fisioterapia solamente y en otras zonas pues quizás también haya terapeuta ocupacional que pueda ir a casa a hacer todas estas todo este trabajo que hace el terapeuta en el entorno propio del paciente. Entonces, por eso os digo que debería, pero no en todas las áreas se distribuyen los recursos exactamente de la misma manera. Sí, estabas contestando, Natalia, a la pregunta de Juncal, ¿verdad? Del chat. Es que lo he visto así como de refilón y digo, ay, ahora iba al chat. Os recuerdo que si tenéis cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis comentar, la escribís en el chat y yo voy lanzando las preguntas. Porque no las veo las preguntas, la he visto así y digo, por eso. Yo sí, o sea que tranquila que yo os las hago. No sé si Marta quieres añadir algo brevemente antes de pasar a las preguntas de los participantes. Sí, yo creo que el creer en las asociaciones de pacientes y en lo que están ayudando es muy importante para estos temas de equidad, de distancia o de conseguir cosas que en un sitio se consiguen y en otros no. En esto las asociaciones de pacientes creo que están muy comprometidos y que debemos trabajar, junto con las asociaciones para encontrar un tema común, no desde el enfado, sino desde la colaboración, ¿no? Porque no es justo que en un código postal sea X y en otro código postal sea Y. Entonces, creo que las asociaciones de pacientes acercan estos temas inquietantes, tanto para pacientes como para profesionales y sistema sanitario, que es importante estar ahí. Sí. Lo quería decir. Sí, un poco bueno, Juncal, ¿no? Comentaba, me salto a Sandra, que ha escrito antes, pero como estamos con el tema que ha comentado ella, ¿no? Juncal comenta, ¿no? En el chat que no sabía que había una rehabilitación como la que estamos hablando hoy, ¿no? Que en Castilla y León no existe este tipo de equipo, ¿no? Y preguntaba si es público, ¿no? El de hoy sí que es público, ¿no? Luego hay otros privados, ¿no? Y que le gustaría saber más porque tienen reunión con el Consejo de Sanidad y podrían comentarlo, ¿no? Pues efectivamente. Y desde las asociaciones, como dice Marta, se puede hacer mucha presión al Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma X, pues para que tome como modelo lo que se está haciendo en otras comunidades y que funciona para implementarlo en todas, ¿no? Y está claro que este sistema funciona, ¿no? Según lo que nos han explicado y hemos visto hoy. Voy con Sandra. Sandra pregunta, ¿cómo empezar a hacer algo de ejercicio teniendo dolor en todo el cuerpo?
y que en su caso tiene nefritis lúpica. Y nos da las gracias. No sé si le podéis dar alguna pista, es muy difícil, supongo, sin tener a la paciente delante y hacerle una valoración, pero ¿cómo podría empezar a hacer un poco de ejercicio? Ariadna, ¿vos contestas tú? Bueno, pues sin tampoco tener mucho conocimiento de la enfermedad que padece, yo creo que algo básico es que empiece este ejercicio de manera suave y progresiva, ¿no? Que es lo que decimos, que es mejor ir escalonando ese ejercicio, ¿no? Empezar con poquito, incluso puede ser 5 o 10 minutos de movilidad articular, es decir, hacer movimientos suaves con todo el cuerpo para ir trabajando la movilidad y poco a poco ir escalonando hacia pues, un tipo de ejercicio quizás de mayor duración o de mayor dificultad e intensidad, pero empezar por poquito y ser constante, ¿no? No querer empezar con mucha cantidad de ejercicio y luego ver, ¿no?, que esa sintomatología a veces, ¿no?, puede haber un incremento, lo cual a veces dificulta el tener adherencia, constancia a ese ejercicio físico. Entonces, a veces pensamos que tenemos que hacer mucho, pero incluso con pequeñas dosis, ¿no?, píldoras de movilidad, ya le estamos dando al cuerpo, ¿no?, un inicio para que vaya cogiendo ese hábito, vaya mejorando esa movilidad, esa elasticidad y poco a poco ir introduciendo. Pero, como bien habéis comentado, ¿no?, sin ver a la persona en directo, hacerle esa valoración, es difícil, ¿no?, dar recomendaciones. Sí, pero bueno, creo que es súper útil la que has dado, de empezar poquito a poco y no hacerlo todo de golpe, porque entonces es peor, ¿no? A veces te puedes hacer más daño. Jordi pregunta si hay que tener reconocida la discapacidad para poder acceder al servicio. Supongo que se refiere al certificado de discapacidad que en este caso da la Generalitat. ¿Es necesario para acceder a vuestro servicio o no? No. Para acceder a un servicio de rehabilitación te tiene que derivar el médico de cabecera o un especialista en el reumatólogo, el médico de medicina interna, el neurólogo o el especialista que te esté llevando esa enfermedad. Entonces, no hay que tener reconocida todavía ningún tipo de discapacidad, porque a lo mejor muchos pacientes de los que nos mandan, pues algunos se arreglan y no necesitan luego no necesitan luego un reconocimiento de una discapacidad. Sí que es cierto que el paciente crónico es complicado, es lo que yo quería transmitir previamente, porque, claro, la secuela es para siempre, el dolor crónico es para siempre. Entonces, acceder de una forma que te pueda ver un especialista y hacer un control y llevarte durante todo el proceso, el sistema no tiene esa capacidad para sostenerlo. Entonces, lo normal es que cuando ha habido un empeoramiento, una agudización o ha habido un declive en el estado funcional del paciente es cuando te mandan. Pero cuando está estable, la mayoría de veces te sigue el especialista de tu enfermedad y ya está. Entonces, es por eso que cuesta, no es que cueste acceder, sino cuesta a veces mantener ese seguimiento por un servicio de rehabilitación en caso de que sea algo crónico, ¿no? No sé si he contestado lo que... Creo que sí, que has contestado. Bueno, luego hay muchísimos comentarios de personas que nos están oyendo, que están, bueno, un poco indignados, ¿no?, con la falta de equidad, ¿no?, y con la falta de estos servicios, ¿no?, en los sitios donde viven, y no solo eso, sino también con las listas de espera, con tal, ¿no? Y sí que es cierto que convivir con dolor cada día y tener pues más de un año de espera para acceder a un servicio de rehabilitación público, ¿no?, pues
tiene que ser desesperante como mínimo, ¿no? Y desde aquí, pues bueno, sí, nos sumamos y bueno, nosotros desde las asociaciones también hacemos lo que buenamente podemos, pero tampoco podemos hacer que cambie el sistema de la manera tan rápida como a nosotros nos gustaría. En otras comunidades, pues bueno, estos servicios de rehabilitación los dan las propias asociaciones, ¿no? En Reumas también ofrecemos servicios en esta línea, ¿no? Un poco pues para ayudar, ¿no? a las personas con enfermedades reumáticas. Entonces voy a mirar si hay alguna pregunta más. Bueno, Juncal te da las gracias a Diana por estar haciendo este trabajo con las personas con fibromialgia. Gracias. Bueno, nos dan las gracias, Mónica, maravilloso encuentro, gracias a los especialistas y a Reumas por estas charlas. Un paciente informado lleva mejor su enfermedad, esto totalmente, hay 1000 estudios que lo demuestran, que un paciente bien informado y bien formado, pues bueno, gestiona mejor su enfermedad y por lo tanto aumenta su calidad de vida. Esto sí. ¿Qué más? A ver, si hay alguna. Sabemos que estas enfermedades son muy variables y brotes. Yo con reumatoide hace años, ahora con atrofia muscular. Vale. Sí, Joan, ¿no? Joan nos dice que bueno, que estas enfermedades son muy variables y que van a brotes, ¿no? Y que, bueno, que él tiene artritis reumatoide hace años y que ahora tiene una atrofia muscular. Y bueno, que también la musculatura varía con el dolor. ¿Es cierto que la musculatura varía con el dolor? Ay, Natalia, tienes el micro apagado. Sí, cuando una persona tiene dolor, la musculatura está inhibida, entonces, y disminuye la actividad. Al disminuir la actividad hay mayor atrofia, más dolor, y entras en el bucle, ¿no? Yo quería comentar una cosita en cuanto a que quizás, ¿no?, por donde tendría que ir, es una opinión personal, nosotros utilizamos muchísimo el ejercicio terapéutico. Es una herramienta relativamente barata y que tiene muchísima utilidad en el paciente crónico, en el enfermo crónico. Entonces, igual habría que potenciar, ¿no?, programas que favorezcan que estas personas puedan acceder a este ejercicio terapéutico. Programas grupales, primero individualizados, pero luego grupales para que la persona que tiene un dolor crónico, que tiene una secuela crónica o que tiene una discapacidad establecida, pueda continuar con eso que ha aprendido en un servicio de rehabilitación y lo pueda seguir y que tenga él las herramientas para continuarlo en el tiempo, y cuando haya un bache, pues poder volver al servicio de rehabilitación. Pero igual lo que tenemos que, claro, es súper complejo poder abordar de forma individual y en las consultas un seguimiento muy estricto de estas personas, pero igual dando estas herramientas, este ejercicio terapéutico para que lo puedan continuar en el tiempo, sería una buena forma pues bueno, al menos de empezar, ¿no? Sí, y estoy pensando, ¿no?, al hilo de lo que comentas, que quizás desde las asociaciones también, ¿no?, podríamos hacer como este seguimiento, ¿no?, del ejercicio, porque muchas tenemos fisioterapeutas y tenemos profesionales, ¿no?, de la rehabilitación y de la discapacidad que colaboran en las asociaciones, ¿no? Y a lo mejor esto podría ser pues una manera, ¿no?, de colaborar, ¿no?, también, ¿no?, con vosotras desde las asociaciones y para beneficio, pues, de todo el colectivo que tratamos todos, ¿no? Y esto pues, estaría bien. Sí, totalmente. Yo, desde mi experiencia con la fibromialgia, una vez terminado este programa que hacemos de 3 meses, sí que intentamos facilitar la vinculación a asociaciones de fibromialgia, donde sabemos que también realizan diferentes tipos de actividad que son adaptadas a estas personas. Y después también desde atención primaria
se está intentando, bueno, ahora aquí en Cataluña, pues hace poquito que han puesto fisioterapeutas en atención primaria, pero también junto con psicólogos que en el futuro pues se puede hacer también este seguimiento desde atención primaria, ¿no? Entonces un poco yo creo que el enfoque va por ahí. Va por ahí, sí. Nos pondremos a trabajar en ello. Bueno, son y 29. Hemos dicho que hay 30, lo dejábamos. Yo creo que es una virtud ser puntual, ¿no? Y bueno, y desde aquí, pues nada, pues daros las gracias a todos y a todas, sobre todo a Marta, a Natalia Sanz y a Ariana por estar aquí, a Reumas por organizar estas charlas y bueno, y espero que os hayan servido y si hay interés, pues bueno, podemos hacer otra más adelante. Vale, no sé si Elisenda quieres cerrar tú. Bueno, daros las gracias porque yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Lo que representa y lo que hacéis cada figura de vosotras, ¿no? Que muchas veces es desconocida para el público que os necesita, ¿no? He tomado buena nota de los deberes que nos habéis puesto, ¿no? Para trabajar todo el tema y nos ponemos manos a la obra y cualquier cosa nos mandáis un mail a reumas.org. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación.